Claudia, es un placer tenerte en esta octava Feria del Libro de la Brigada para la Libertad. Muchísimas gracias. Bienvenida. Quiero decirles que yo estoy ahorita de bateador emergente porque Lorena Hernández, una muy amiga nuestra, es la encargada de esta presentación y mandó un recado diciendo: estoy atorada en el tráfico, por favor. Y dije: tú no te preocupes, yo me subo con Claudia, no te preocupes. Entonces Lorena llegará en cualquier momento a tomar su lugar para esta presentación, pero déjenme contarles que ayer una de las cosas que hicimos para promover esta feria es la Brigada hace un pequeño programa, por llamarlo así, que se llama Para Hablar en Libertad, y estuvieron Lorena y Claudia. Y tuvimos la suerte de decirles: bueno, a ver, cuéntame, ahora sí que dame un cachito de qué va tu libro, ¿no? Para dejar a la gente picada. Y mendiga, o sea, es que no me dejó picada y nada más no lo tenía porque dije: hasta que no llegue a la feria no lo puedo agarrar. No saben de verdad qué delicia de historia, y escuchársela a Claudia, contar el personaje, contar cómo se involucró en Donde termina el mar, esta novela. Les pido por favor, nuestros chicos de producción, si me pones un libro donde debería de ir el libro, ahí, gracias. Contarnos esta historia y contar cómo se acercó. ¿De dónde sale este libro? Empecemos por ahí. Bienvenida. Bueno, antes que nada, muchas gracias. Espérate, Gracias por está estar aquí. ¿Está muerto? Sí, sirve. Chicos de audio. ¿Ya? Bueno. Hola. Hola. Sí se oye, ya se oye. Tenía miedo de acercarme demasiado. Pues la verdad es que este libro es un libro como todas mis novelas, hasta ahora tengo 3. Soy tardía en esto de la literatura, soy arquitecta de profesión, pero bueno, desde que me picó ese bicho no he podido curarme todavía. Sigo escribiendo y sobre todo sigo leyendo, que es, creo que una gran labor la que hace la Brigada en Libertad para poder pues reunir a lectores, interesarlos en lo que escriben los demás. Y yo creo que la literatura es un diálogo, no un monólogo, y entonces pues me encanta estar aquí platicando con ustedes, y ojalá y esta sea una plática de ida y vuelta, no estemos nada más nosotros platicando, estamos aquí para conversar. Pero lo que les quería contar de este libro básicamente es un libro muy personal, como todos, tal vez más personal que los otros en el sentido… por primera vez yo no aparezco para nada en el libro bajo ninguna forma y modo, que normalmente no había logrado yo separarme de alguno de los personajes de este libro. En este libro, sin embargo, hay un personaje que me es cercano y que me inspiró, digamos, digo un personaje porque fue un personaje en mi vida. Es decir, estoy hablando de mi padre. Yo tuve una relación muy lejana con mi padre. Durante 20 años no hablé con él. Vine a México cuando tenía 13 años, no hablaba español. Él se quedó en Italia, yo nací allá. Y bueno, de pronto un día recibí una llamada que decía: soy tu padre y estoy en Italia, en el hospital, y pues eres mi única hija y quisiera verte. Y bueno, pues yo dije, tenía 80 y tantos años, obviamente pues pensé, ya es el último momento, la última oportunidad que tengo de hablar con él. Y bueno, esta llamada fue lo que desencadenó esta novela, porque a raíz de esta llamada tuve la oportunidad y la dureza también de enfrentarme con la vejez. La vejez… Yo creo que todos los que estamos aquí esperemos, porque la otra opción es terrible, es decir, morirse, pues no lo queremos, ¿no? Entonces la vejez es algo que vamos a tener que vivir posiblemente y con suerte, ¿no? Si es que tenemos la suerte de llegar a viejos. Y la verdad es que la vejez puede ser una cosa maravillosa. En entrevista, Elena Poniatowska le comentaba yo de este libro y se volteó conmigo y dijo: la vejez es una chingadera, me dijo. O sea, yo creo que tenía razón en parte. La verdad es que creo que este libro lo que rescata al final es que la vejez también es una oportunidad única, porque pues la vida se acaba, de cambiar algo que no nos parecía, de remediar, de redimir algunas cosas que hemos hecho que no estuvieron bien, y creo que pues de eso va el libro, ¿no? En realidad, si bien debo decir, ahora salto para arriba y para abajo, pero es un libro también de aventuras, es un libro que habla de un hombre viejo, pero que a través del recuerdo va a su pasado, y creo que también es una manera de entenderlo, ¿no? Ir al pasado, creo que todos somos lo que fuimos,
y creo que este hombre tiene un pasado muy pesado encima de él y por ello actúa de la manera, o ha actuado de la manera que ha actuado en su presente. Entonces la novela pues se desarrolla en dos planos. Uno es el presente, es la vida del viejo, la realidad del viejo, y se alterna con todo lo que fue su vida pasado desde el 1945, la Segunda Guerra Mundial. Él en ese momento fue un punto realmente de quiebre en su vida, porque él tenía unos 16 años cuando terminó la guerra, perdió a su padre y pues el padre de su padre, es decir, su abuelo, se tiró por la ventana cuando se enteró que su único hijo se había muerto. Entonces, bueno, este es un punto de quiebre muy fuerte que bueno, creo que en México todas las naciones tienen puntos de quiebre. Probablemente México la conquista, la revolución, la independencia, puntos de quiebre importantes que han deshecho o compuesto familias, ¿no? Claro. Y creo que eso es un poco lo que les puedo compartir de esta experiencia. Obviamente mi experiencia es una experiencia lejana, italiana. Digo, soy mexicana de corazón, pero de genes pues vengo de allá. Y bueno, esta historia se desarrolla en algunas partes pequeñas en México, pero la mayoría tiene escenarios muy variados, desde Italia, pero nos vamos también a Cuba, al Che Guevara, que es uno de los personajes que aparecen en el libro en dos ocasiones distintas, y bueno, nos vamos a Gotemburgo, a Patagonia, nos vamos a muchos lugares que incluso yo no conocía, de la mano de este personaje que pues trata de esa eterna búsqueda que tienen los seres humanos y sobre todo los marinos. Yo creo que el mar es un símbolo, por lo menos para mí lo ha sido, de acción, de libertad, de democracia incluso, porque el mar abierto es así, ¿no? Es una vasta llanura que es igual para todos. No importa países, no importa dónde toque ese mar, al final en el mar estamos en un gran país diferente, ¿no? Y creo que esa lección también me enseñó tanto el personaje como mi padre en su momento. Bueno, no sé que si ya divagué, no, va bien. pero esa es un poco la historia, ¿no? Y este hombre tiene una peculiaridad, tuvo una familia, sin embargo se alejó de ella, la renegó básicamente, no le interesó. ¿Cuántos no conocemos también? Yo creo que hoy en día, digo, sin irnos a los extremos de las divisiones de estas familias que el señor Trump tuvo a bien dividir, pero creo que además de ellas tenemos muchísimos casos que no hace falta un Trump para dividir familias, ¿no? Muchas gentes se van al otro lado de la frontera y dejan a sus hijos aquí, mucha gente dentro del país abandona a sus familias, a sus mujeres, a sus niños, y también mujeres que abandonan a sus hijos, ¿no? Y de esto va un poco también la novela. La novela habla de un hombre que dejó a su familia, sin embargo, en el último periodo de su vida entiende, aunque no lo admite, sobre todo no lo admite hasta muy entrado la novela, que necesita, digamos, recomponer esa situación. Él se aferra a una venganza, en cambio, usa la venganza como de excusa para volverse a acercar a su familia. Y ahí se encuentra que la familia, pues, es una rótula dislocada, ¿no? Él es un hombre mayor, el hijo tiene más o menos nuestra edad, bueno, tú eres más joven, pero mediana edad, ¿no? Esa edad donde ya estamos, no vamos para arriba, ni tan, ya vamos para abajo. Muy, es decir, ya hemos ¿no? llegado a la mitad de nuestra vida, ¿no? Más o menos. Tú todavía no, pero yo ya sí. Tú tienes cara de niña. Tengo cara de niña, pero no se crean. Pero bueno, todos posiblemente, esperanzadamente vamos a llegar a esa media edad. Yo veo aquí muchas caras que pueden, digamos, tener que ver con eso, y de pronto pues esa mediana edad muy bien no sabe ni dónde está parada, ¿no? En muchos casos. Entonces este viejo lidia con su hijo de unos 40, 50 años, y también con la descendencia de su hijo, que es una nieta que él descubre tener, no sabía que la tenía, y esta niña tiene 15 años, y esta niña es una niña igual de rebelde que él, que además tiene un problema que ha sido muy común, o es muy común lamentablemente en la sociedad de hoy, tanto en México como en muchos lugares del mundo, que es la autolesión. Esta niña se corta a sí misma,
se lastima. Yo creo que todos nosotros, todos tenemos algún vicio. Buscamos un sistema. Sí, todos somos un poco autodestructivos, ¿no? Porque eso de, al final, tomar, bueno, nos hace sentir bien, pero el día después, pues también te acarrea una… O comer en exceso. O comer en exceso, o hasta hay adictos al sexo, que tampoco, dicen que tampoco es bueno, no sé, porque luego yo sí creo en el sexo, eso sí, mea culpa, creo que ese siempre va a ser bueno, pero hay gente que es adicta a muchas cosas que no son necesariamente al dinero. Hay gente que se adicta al dinero y bueno, eso puede ser terrible, adicción al poder, pero creo que y esas son autodestructivas, al final sí son autodestructivas, aunque parece que no, y creo que eso de autodestruirnos está un poco en la naturaleza humana, esa parte, digamos, oscura que tenemos los seres humanos de hacernos daño, incluso inconscientemente, pero hacerlo de una manera tan directa, como agarrar un cuchillo, tan física, tan real, tan ahí, y cortarse para alivianar un dolor. A mí me había costado mucho trabajo entenderlo. Tuve oportunidad de convivir con algunas niñas que tenían este problema y yo realmente… Esta novela también es un esfuerzo para ponerme en los zapatos de un viejo y en los zapatos de un adolescente que tiene esta pulsión por lastimarse. Entonces, es que eso es una de las cosas que te quería preguntar, porque tienes como los extremos en la novela y cómo trabajas el lenguaje. En el caso de tu padre, me quedé pensando ahora que me decías, yo decía, ¿cómo cuando uno está pensando en un personaje vas pensando en el lenguaje, vas pensando en las inflexiones? Pero además si este es un personaje que conoces, pero que tampoco conoces, ¿no? Porque la lejanía ha sido, ¿no? Y entonces el de pronto decir, le estaré inventando, será de mi cosecha, no será de mi cosecha, ¿no? O sea, claro, tendrá esa inflexión, o yo se la puse y a lo mejor es heredada, ¿no? Fue muy difícil este personaje porque en realidad ya llegó la tercera. No, siéntate. A ver, me voy a quedar en medio. No, más bien todos para acá. Porque estamos, no nos salimos en cuadro. Ahí estamos. Listo. No, te estaba comentando que fue difícil este personaje para empezar porque es un hombre y yo soy una mujer. Exacto, y como quiera que sea, pensar como hombre pues no está tan fácil. Segundo lugar, porque es un hombre viejo y pues ya no he llegado a esa edad, ¿no? Y tercero también porque es un hombre completamente diferente a mí. Yo no soy marinero, no soy aventurero, no fui guerrillero, no fui ballenero, que es muchas de las actividades que realizó este hombre, incluso el trasiego de drogas se dedicó. No quiero adelantar lo que sucede en la novela, pero es un hombre que ha tenido una vida tosta, una vida, digamos, de duro, de hombre de acción, de hombre de aventura, incluso a veces con poco juicio moral, si quieres, un hombre políticamente incorrecto, ¿no? Y bueno, yo quise tratar de entender a este personaje metiéndome en sus zapatos. No ha sido cosa fácil, sobre todo porque también el hombre aprendió español, habla español, pero como argentino. Claro. Entonces él, digamos, yo tuve todavía más complicado técnico, lo del lenguaje, todavía más complicado, tuve que hacer mi investigación de exactamente cómo hablaban los argentinos, en fin, los modismos, incluso hay una parte en lunfardo, que es uno de los slangs que hablan allá. Entonces, bueno, efectivamente hay un trabajo. Sin embargo, yo la verdad es que escribo muy espontáneamente, no soy muy técnica, vengo pues de otra carrera, soy digamos autodidacta en lo que es la literatura, me he hecho a base de lecturas, por eso creo tanto en el proyecto que están promoviendo aquí en la Brigada para Leer en Libertad, porque leer sí cambió mi vida. De hecho, creo que es una de las cosas que realmente me ha hecho hacer, y de hecho también cambia la vida de este personaje, porque, y es un poco casi simbólico que quise que fuera así, porque él lee Moby Dick, este hombre se escapa en un cierto momento de donde está recluido, es un jovencito de 15, 16 años, acaba de perder a su papá y a su abuelo y está con mucho odio adentro, mucho coraje, quiere vengarse, quiere ir porque lo mataron los americanos, quiere ir a Estados Unidos, a Nueva York, a matar americanos y a preñar americanas. Eso piensa este chico de 16 años con todo el odio de la pérdida, y de pronto alguien le presta Moby Dick, esta novela
que les recomiendo a todos leer. Y al mismo tiempo llega a Nueva York, ve que están desembarcando los cadáveres de los soldados que también perdieron la guerra, porque una guerra, todos lo sabemos, pierden todos, ¿no? No hay manera de ganar un lado, aunque gane, va a perder, ¿no? Entonces, creo que es importante decir que este hombre cambia su vida a raíz de esta lectura, decide al ver estos cadáveres bajarse del barco, y al leer esta novela, que además es una novela siempre de búsqueda, creo que hay mucho simbolismo ahí con la ballena, irse a cazar ballenas a Patagonia en vez de ir a preñar americanas y a matar americanos, que por cierto era un proyecto completamente pues soñador, ¿no? O más bien insensato. Y bueno, también en el libro, como ven, pues un libro cambió de alguna manera el rumbo de su vida, ¿no? Bienvenida, Lorena. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Sí. Bienvenida, Lorena. Perdón por la demora. No. Yo les quiero leer una de las primeras frases. Creo que una de las formas en las que yo sé que un libro me gustó mucho es que lo subrayo mucho. Un libro que yo he leído que no está subrayado quiere decir que no me impactó. Y les quiero leer esta frase del principio de la nueva espléndida novela de Claudia, que dice: la venganza, hasta la más descolorida, hace vibrar incluso más que el amor. Esta es una novela también sobre la venganza, Claudia. Así es, sobre los sentimientos humanos, sobre las pasiones, las grandes pasiones. Creo que la venganza se acerca muchas veces al amor, o proviene muchas veces del amor, porque lo que hemos querido, normalmente, si nos ha hecho daño, pues nos provoca ganas de destruir. De destruir y de cobrarse, ¿no? De alguna manera, de cobrarse el daño que nos han hecho, y de eso es lo que va la venganza. Ahora, en el caso preciso de esta novela y de este personaje, yo creo y me doy cuenta, porque siempre cuando uno escribe no sabe a dónde va, ¿no? La verdad es que yo sí tenía claro la última escena del libro, pero lo que iba a suceder en el intermedio no lo sabía. Y poco a poco fui descubriendo que este personaje en realidad no le importa la venganza. Él usa la venganza para aferrarse a la vida, porque también algo que descubrí en esto es que la muerte no es nada fácil morirse. O sea, creo que me di cuenta con ambos de mis dos padres, que los dos lamentablemente ya no viven, que si bien uno ya sabe que se va a morir, a lo mejor tienes un cáncer, a lo mejor ya estás desahuciado, ya sabes que para allá, todos sabemos que para allá va, pero digamos, ya tienes una fecha de caducidad dada, aún así el cuerpo, la mente, se aferra a la vida. Y yo creo que en eso también traté de alguien me comentaba, una periodista, me decía, en este libro hay mucha pulsión por la vida, y creo que efectivamente la pulsión por la vida se da a través de los sentimientos fuertes. Puede ser venganza, puede ser amor, puede ser redimir de alguna manera algo que hicimos. Todo esto es pulsión por la vida, y creo que de lo que va el personaje también es de eso, de que de alguna manera está aferrado a la vida, quiere seguir viviendo, a pesar de que desde los 60 años ya se quería él, digamos, matar, porque dice, ¿para qué llego a viejo? Y yo no quiero depender de nadie, y en cambio se da cuenta que es también rico depender de alguien, ¿no? Y bueno, pues siempre dependemos de alguien. Siempre, al final siempre depende, aún los más desobligados, los más ajenos, los más irredentos, individualistas, acabamos necesitando de los demás. Esto mismo que estamos haciendo es necesitar de los demás, porque, a ver, muchos escritores dicen, yo escribo para mí. Pues bueno, si escribes para ti, pues guardas lo que escribes en tu caja fuerte o en donde puedas y no lo publicas, ¿verdad? Entonces, a la hora de publicar, necesariamente estamos hablándole a los demás. Y yo siempre digo, un libro pues es un objeto cerrado que no tiene ningún valor hasta que alguien lo abre y establece esa comunicación con el otro. Esto que hablabas ahora de la vejez y de cómo enfrentarse de pronto a la vejez, me recordó una cosa que escuché esta semana, que habían hecho un estudio que decía, un estudio en muchas parejas octogenarias que llevan muchísimo tiempo, y era un estudio sobre cómo llegamos a la vejez mentalmente, no sé en qué estado llegamos, qué tan difícil es.
cuáles han sido como los detonadores que han ido deteriorándonos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos está deteriorando? Y lo primero que decían es el factor que vemos en todos los casos, o sea, los que mejor cabeza tienen en la vejez no son los que tienen a familiares cerca, sino los que tienen amigos. Cierto. Y decía, el nivel de conservar la amistad en la vejez, neurológicamente, hace magias. Y ellos mismos decían, no podemos explicarlo porque muchas gentes viven con sus parientes, pero a lo mejor no tienen amigos. Claro. ¿No? Y bueno, voy a... Decían, no está solo, pero ¿solo en qué sentido? El solo ¿no? O sea, esta tiene relación de amistad, alguien en ¿no? su vida. Claro. Voy a completar esto que dices, Marina. Creo que efectivamente la compañía es muy importante, pero también fíjate, acabo de ir al cumpleaños número 100 de mi maestra de filosofía, que además fue una maestra que nos dio muchos cursos. Aquí está mi primera editora, Doris Bravo. Ella nos organizaba estos cursos de lectura. Bueno, esta señora tiene 100 años, cumplió 100 años, publicó un libro a los 98, nada más para que tú eso te des merece una idea. un aplauso. Perdón, señora, pero oigan, un libro a los 98, mínimo un aplauso. Bueno, pues esta señora se para en su cumpleaños y dice, hoy en mi cumpleaños número 80, perdón, tengo 100, pero me siento de 80. Y bueno, la segunda cosa que dice, fíjense que la palabra más importante para mí es crear. Entonces yo, frente a eso digo, creo que la única manera de combatir la vejez, además de comunicar con los demás, es crear, es estar en la acción, es ir hacia el futuro, es ir hacia adelante. Y esto no es un libro de autoayuda, ni mucho menos, pero ni pretende dar un mensaje, pero creo que el personaje lo entiende, tan lo entiende que en la última escena del libro, que era una escena que me era muy querida. Que es terrible. Que es terrible, pero creo que lo pone en acción, lo pone en acto, ¿no? Esta parte de vamos a seguir creando hasta el final, vamos a seguir en acción hasta el final. De eso estamos hechos los seres humanos, de acciones. A mí lo que me encanta de esta nueva novela de Claudia es que empiezas leyéndola y puedes pensar que es una novela policíaca, en algún sentido. No les vamos a decir por qué para que la lean, pero al principio parece una novela policíaca. Me gusta mucho que está escrita en dos épocas, en dos momentos distintos, y entonces podría incluso leerse así. Podrías leer el capítulo del presente y pasarte el capítulo del pasado e irte al capítulo del presente nada más por hacer desorden. Entonces va un capítulo sobre el presente, que es donde él es ya un hombre viejo, al que la enorme motivación de la venganza que de pronto se le presenta, él cree como una posibilidad, lo hace salir del ostracismo en el que ha vivido los últimos años de su existencia. Y luego vamos a la otra época, que es su época de adolescente, de juventud, de primera juventud, de toda esta vida que ya les contaban Claudia y Marina, de pues una vida como idílica, en teoría, ¿no? Ballenero, guerrillero, conoció al Che, etcétera. Pues sí, tanto como idílica, ¿no? Pero sí una vida llena de acción, llena de creación también. Y entonces es muy interesante cómo vas del presente al pasado. Y yo cuando estaba leyendo el presente y me saltaba el pasado, me quedaba con esta angustia de qué había pasado en el presente y luego del pasado, etcétera. Esa me parece que es una construcción muy bien lograda, muy interesante. Y la verdad es que al principio, no les voy a decir por qué, pero Aurelio lo odias porque les digo que parece una novela policíaca al principio. Y es un tipo que ha sido como casi malo, ¿no? Desobligado. Claro. Es un personaje que inescrupuloso. Pero que acabas queriendo estar con él. Y luego terminas adorándolo absolutamente. Y creo que tiene mucho que ver, lo comentábamos ayer en la transmisión de Facebook de La Brigada, que es un tema que yo traigo mucho en mente, cómo esta sociedad y en este apogeo que tenemos de las redes sociales y del marketing, etcétera, hace que uno de los grandes valores de la sociedad contemporánea, occidental, por supuesto, es la juventud. Todo lo que importa es ser joven, es ser esbelto, esbelta, es ser bello, es ser talla cero, casar en un cierto estereotipo. Y todo lo que no entra en ese estereotipo es desechable. Y en este sentido me parece tan relevante que el protagonista de esta novela es un viejo.
Es un tipo que no haría Facebook Live, que seguramente no tiene redes sociales y que sin embargo está vivo y también es un ser humano, y eso me importa mucho porque creo que también, sin que busques, estoy cierta, dar un mensaje. A mí me queda esta historia de que también, de que a las personas siempre nos pasan cosas, tengamos 8, 18, 28 o 88 años. Y a una cierta edad llevamos una vida a cuestas, ¿no? Y lo que haya pasado ahí, pues lo tenemos que hacer las cuentas con ello en la vejez. Pero volviendo a lo que estabas diciendo, que es un libro que parece policíaco, efectivamente hay una intención ahí, digamos, técnica, si quieres, o lo más técnico que yo llego. Yo aprendí a leer mucho. Uno de los primeros libros que afectó mi vida, de hecho es uno de los libros que la cambió, fue Oriana Fallaci, con un hombre. Y bueno, ella decía que si el lector le regalaba su tiempo, ella se sentía con la obligación de entretenerlo. Y yo por alguna razón siento igual, porque me gusta leer esa literatura, que te atrapa y no te suelta, y para ello funciona muy bien siempre el suspenso, ¿no? El suspenso, el tener un misterio que revelar, el tener algo que descubrir que no se sabe y que muchas veces va hacia algo diferente a lo que se pensaba, ¿no? Creo que esa es una intención que tengo siempre en todas mis novelas, de que haya un misterio que tenga del hilo al lector. Eso es una intención. No sé, creo que había otro punto que ahora no recuerdo. Bueno, que tiene que ver con este protagonista viejo, que a su vez se enlaza con el adolescente que fue, sí, que está muy conectado con la adolescente que es ahora su nieta, a quien no conoce, y a partir de toda esta idea de la venganza ni siquiera sabía que existía la nieta. Sí. Y a pesar de los muchísimos, que como 60 años de diferencia o entre el adolescente él y el adolescente 60 actual, al final de cuentas tienen mucho que ver, o sea, tienen son una chavos conexión, incomprendidos, ¿no? pero tienen una conexión no tanto por la sangre, que yo no creo tanto en la sangre, creo que tienen una conexión por similitud de vida, similitud de pensamiento. Creo que nos conectamos los seres humanos más con quienes tenemos algo en común, con quienes creemos en las mismas cosas. Y bueno, aquí tengo que decir también, esta sí es una novela generacional también, es una novela que incluye a muchas diferentes generaciones, el viejo, la adolescente, pero también esta generación intermedia que debería de ser la rótula entre los dos y que repito, es una rótula dislocada, ¿no? Que de pronto no está entendiéndose ni siquiera ella misma. Y bueno, esta niña también es un personaje interesante porque es un personaje que es de alguna manera rescatado por el viejo. Creo que es una niña que está enchufada al celular todo el día, el viejo no sabe usar el celular, entonces tienen realmente grandes diferencias de maneras de vida, de maneras de pensar, y sin embargo tienen una pulsión similar, que no están conformes con cómo es la vida, no están conformes con cómo es el mundo. Tienen actos de rebeldía que muchas veces la misma lectura es un acto de rebeldía, creo yo, ¿no? Entonces yo creo en esta rebeldía que está en estos dos personajes, y esto los hace acercarse y los hace ayudarse unos a otros. Otra cosa interesante de la novela es que sucede en muchos lugares. Sí. Sucede en Italia, en La Spezia, casualmente tu pueblo, es mi pueblo de origen. Tu pueblo natal. Sucede en Miami, sucede en Campeche, sí, aquí sucede en La Habana, sucede en Buenos Aires. Quiero puntualizar, la parte del presente casi en su totalidad sucede en la ciudad de Miami. Yo tuve oportunidad de conocer bastante, ahora sí que el mundo de Miami, y bueno, realmente hay una crítica, creo, al sistema de vida norteamericano. Es una crítica sutil, pero sí hay una crítica al sistema de vida de ellos, y bueno, creo que también Miami es una ciudad realmente difícil de entender, porque no es ni Estados Unidos, pero está en Estados Unidos, ¿no? Entonces tampoco es Latinoamérica. Tampoco es Latinoamérica, pero está llena de latinoamericanos, está llena sobre todo de cubanos, que son otros de los personajes que no se comportan como latinoamericanos. Que no se comportan además, como latinoamericanos. Hay una novela fantástica de Tom Wolfe que a mí me dejó, cuando yo estaba escribiendo este libro, salió esta novela, yo me quedé traumada porque dije, ya dijeron todo lo que yo quería decir. Obviamente nunca llegaré a decir también, a describir también este popurrí de personajes, este retrato de sociedad como lo hizo Tom Wolfe en Bloody,
Miami. Así se tradujo al español, en realidad es diferente el título en inglés, pero bueno, se la recomiendo mucho. Hay una crítica a todos, a los haitianos, a los negros, a todas las diferentes etnias que conviven en esta ciudad. Y me llama mucho la atención porque creo que es una ciudad indicativa del mundo de hoy, donde muchas etnias diferentes conviven, no necesariamente se entienden. Entonces, bueno, pues eso digamos, un escenario. Pero hay otros escenarios como Campeche. En México me voy a Campeche, que es una ciudad que en lo personal amo. Es una ciudad además de piratas. También esta es una novela de piratas. Hay un episodio largo de uno de los piratas que descubrí en Campeche. Que es como un homenaje a las novelas de aventuras, quizá, sí, ¿no? Sí, es un homenaje concretamente a la Isla del Tesoro de Stevenson, a toda esa tradición de novelas de piratas que a mí me gustaban mucho, desde Sandokan, Salgari, en fin, ¿no? Y también es un homenaje a la forma de vida del pirata, ¿no? Mi padre decía, soy un pirata retirado. Y creo que esta forma de vida de no tener o no tener, digamos, un estado, pero tener tus reglas de vida, una sociedad, la de los piratas, muy, digamos, ordenada a pesar de su desorden. Con mucho honor, ¿no? Con mucho honor, con muchas reglas, digamos, no dichas que me llamaban mucho la atención, sobre todo de niña. Creo que también esta es una novela que pueden leer jóvenes, porque hay muchos elementos que les van a gustar. Está el mapa de la eterna juventud, pero voy a volver a Campeche porque estamos en México y quiero platicarle un poco más de esta ciudad. Está este personaje Lawrence de Graff, dicho Lorencillo. No hay que confundirlo porque hay dos Lorencillos. Uno era un pirata, digamos, local que asaltaba simplemente las costas entre Veracruz y Campeche, y otro es este pirata que realmente invadió San Francisco de Campeche y Veracruz, y hay muchas historias alrededor de Lawrence de Graff. De hecho, fue uno de los pocos piratas que murió en su casa en la Luisiana francesa, sin haber sido ni siquiera herido, que se casó. Los piratas casi no admitían mujeres en sus barcos. Se casó con alguien que había dejado viuda, la mujer lo retó a duelo y él le ofreció matrimonio. Entonces es un personaje muy interesante. También quiero decirles, en mis novelas siempre mezclo la verdad histórica con la ficción, ¿no? Parto de hechos históricos y después me doy el lujo como novelista. Siempre digo, soy mentirosa profesional, no soy político, pero soy mentirosa profesional. Digo mentiras, hablo de mentiras para... ¿Te salen mejor las mentiras a ti? Me salen mejor las mentiras, sobre todo porque las mías no dañan a nadie, ¿verdad? Al contrario, tienen la intención de hacer reflexionar en todo caso y entretener a los demás, ¿no? Pero son mentiras que parten de verdades, verdades históricas a veces o verdades de la vida, ¿no? Condición humana, en fin, creo que nos está lloviendo ya. Sí, espero que nos hagamos chiquitos. Es lo que les iba a decir. A ver, todos los que están en las esquinas, háganse chiquitos o podemos armar una fila. Una fila más adelante. Tal vez, sí. Los que están en la esquina, si quieren, armen una fila más adelante para que no se nos vaya a mojar nadie, por favor. Y si nos mojamos, pues eso exacto, es también muy rico. Que se sienta el calor humano. Eso. Nada más, mucho cuidado, no pasen por el medio para que las cámaras no truenen. A ver, hay otra frase de la novela que les quiero leer. Dice así: la vida entera es un juego y cada elección es una apuesta. Sí, bueno, este personaje es un jugador. Creo que todos somos un poco jugadores, pero este es un jugador que se la juega todo el tiempo. Un taur, decimos. Un taur, como dicen en México, efectivamente, que además en un episodio, digamos, está jugando en un casino. Entonces, bueno, efectivamente creo que la apuesta... siempre es una analogía. Creo que en esa novela también hay muchos elementos simbólicos, ¿no? Una de ellas es el mar, por ejemplo, o la apuesta. Creo que el mar simboliza la acción y bueno, la apuesta significa la vida, ¿no? Yo creo que todos apostamos. Mi primer libro de cuentos se llama Lotería. Así que ustedes dirán, siempre he creído en esta completa apuesta, ¿no? Donde la vida es un juego y todos tenemos que jugar o perdemos. O perdemos jugando también. También, pero perdemos más sin jugar. Bueno, llevamos hasta el momento una novela que al principio es policíaca, que después se convierte en una novela de aventuras, que es también una novela histórica y que es, creo yo, fundamentalmente una novela sobre el poder de la venganza por una parte y la
como el respirar, es decir, el saber que la vida continúa, tengas la edad que tengas. Yo diría, ahorita que dijiste el poder de la venganza, yo diría también el poder de la vejez, porque la vejez te da un poder. Para empezar, tienes una vida a cuestas, vivir es equivocarse, tienes muchas equivocaciones a cuestas, pero también tienes esta digamos, sabiduría de vida, ¿no? Tienes muchas lecciones aprendidas ya para cuando llegas a viejo, y creo que el poder de la vejez es parte de esta novela. Creo que este personaje tiene un poder, a pesar de vivir con ciertas limitaciones, y creo que todos, aún en el momento más, digamos, perdido de nuestra vida, ¿no? Donde ya no tenemos, por ejemplo, facultad sobre nosotros mismos, o no sé, hemos perdido la vista, hemos perdido el oído, en fin, ¿no? Vamos en el lento declive. Yo creo que tenemos siempre la capacidad de acción, aún limitada, porque tú puedes decidir, ya no quiero comer y ya me voy a morir, ¿no? Pero puedes decidir, está en ti esa decisión. Y creo que esto es un poco de lo que va esto. Es que estás hablando de una cosa que es interesante. A ver, la pulsión de vivir, ¿no? Que uno pensaría que es, bueno, las ganas de vivir. No, o sea, sobrevives, ¿no? En el día a día gracias a muchísimas otras pulsiones, ¿no? O sea, yo de pronto pienso, no tenemos la menor idea, hablo en general de la gente que conozco, probablemente dentro de la gente que está aquí no, pero ¿cuál es la pulsión que hace que una madre de un desaparecido se levante todos los días y diga un día más, ¿no? Puede ser venganza, puede ser justicia, puede ser amor, puede ser esperanza también, esperanza de que puede ser un odio profundo, pueden ser tantas cosas, y además yo creo que no es una, yo creo que son todas mezcladas en diferentes tiempos, ¿no? Y que de pronto dicen, bueno, pues, y la vida siguió como siguen las cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Como bien dice Sabina, ¿no? O sea, está ahí la vida y lo difícil es que se vaya, que termine, que, ¿no? Al parecer sí. Que desaparezca, ¿no? Fíjate que sí, creo que no es fácil morirse. Yo lo he dicho y lo vi con la muerte de mis padres, ¿no? De pronto yo pensaba que ya, y volvían a agarrar fuerza, incluso para sufrir. Mi madre murió de cáncer, ¿no? Y es una muerte terrible, es una muerte donde sabes, donde ya no puedes ir al baño, ya no puedes comer, ya no puedes, pues, terrible, ¿no? Y aún así, su pulsión, el cuerpo claro, aún inconsciente, quiere seguir viviendo. Y creo que eso me inspiró a escribir esta novela. ¿Y cómo te llevas con la idea de la vejez? Híjole, pues esta es una primera, digamos, acercamiento mental mío, ¿no? Esta novela. Obviamente yo siempre la vivo con mucha energía y con mucha, ¿cómo te diré? Pulsión, con mucha fuerza, porque es mi carácter, ¿no? Creo que alguien decía en un entrevistado, este libro tiene mucha pulsión por la vida. Efectivamente, es mi carácter. Aún creo que en momentos, digamos, de declive, como es la vejez, creo que los voy a seguir viviendo con vida, pero con vida, valga la redundancia. Pero sí, claro, uno se ve las primeras canas, las primeras arrugas, ¿no? Pues dices, híjole, ya voy para allá, ¿no? Y no es fácil para nadie. Es un recordatorio. Mi pasada novela, Heridas de Agua, iba de la muerte, que fue la primera cosa que me pegó en la vida. Muy joven perdí a un marido, tenía 28 años, entonces me tuve que enfrentar de golpe con la muerte de alguien muy joven. Y entender una muerte de alguien muy joven es muy difícil, pero entender la muerte que todos tenemos que entender por el paso del tiempo, porque la vida se acaba, porque pues yo creo que es algo más fácil. Sin embargo, pues no sé, todavía no he llegado tan cerca como para sentírmela encima, pero sí creo que es algo que tenemos que lidiar y que tenemos que aprender a lidiar, ¿no? No sé si ya habían hablado del Che antes de que yo llegara. No. Bueno, un poquito, perdón, me adelanto. Pero no el mucho. Che es un personaje, de pronto cuando estaba leyendo, el personaje se encuentra un Ernesto, no nos dicen el apellido, pero no es un Ernesto que estudia medicina en Buenos Aires. Que juega rugby.
Sí, que es tiene asmático, asma, que come pascualina. Y luego ya nos enteramos que es el Che Guevara. Sí, fíjate que voluntariamente quité el apellido que estaba inicialmente en la primera parte de la aparición del Che y después ya lo que cuento después realmente es pura mentira, pero basada en hechos históricos. Sin embargo, la primera aparición del Che sí responde a una historia que me contó mi padre, una anécdota, donde él presumía que le había bajado una novia al Che. Esto les cuento porque mi padre y el Che tenían exactamente la misma edad. Al parecer se conocieron en Buenos Aires. ¿Era tan guapo como el Che? Era más guapo Era mi más papá, guapo que el Che. la verdad. Pero bueno, digo, hay que preguntar. Claro, Tienes que subir fotos de tu papá a tus redes Exacto. sociales, por Sí, favor. sí, lo voy a hacer, Exacto. lo voy a hacer. La verdad es que se conocieron allá, era estudiante y al parecer había una bailarina rusa que los dos frecuentaban, no sé hasta qué punto. Mi papá fue muy mujeriego, como lo es el personaje de la novela. Es un milagro que sea la única hija yo, pero soy la única hija. Y bueno, pues a raíz de esta anécdota, de hecho, otra cosa que les quiero contar. Yo construí esta novela a partir de 4 anécdotas que me contó mi padre cuando todavía vivía. Mi padre, no acabamos esta historia, cuando yo voy a Italia, descubro que es un hombre que ya no puede vivir solo. Y aquí mi vecino, Carlos Bracho, que está en el público, lo sabe porque conoció a mi padre, y lo traje a vivir a México durante 3 años, vivió. Él es mi vecino, así que lo conoció y lo supo. Pues bueno, la verdad es que ya me perdí. No, me traje a mi padre, pero lo que sucedió con esta historia, yo estaba escribiendo Heridas de Agua y no tenía mucho tiempo para descubrir a este personaje, que realmente descubrí un personaje, porque yo 20 años no hablé con él, no lo conocía, y me fue contando historias, como por ejemplo la muerte de su abuelo, y como por ejemplo esta historia del Che. Y yo las oía y de pronto tomaba unas notas, pero obviamente no pensaba en que fueran producto para escribir un libro. Sí me lo cotorreaba él, decía, sí, voy a escribir tu novela. Pero la verdad es que lo veía como algo no tan, digamos, claro, ¿no? Y de pronto, cuando ya se murió y sentí la necesidad realmente fuerte sobre todo de recordarlo a través de esta novela, de no dejarlo ir. Creo que esta novela también es un poco ese producto, ¿no? Recordar las cosas que él me contó, recordar lo que él dijo, las quise como meter en esta historia, ¿no? Y entonces estas 4 anécdotas fueron los puntos que yo fui uniendo de la historia, y uno de ellos era pues esta anécdota sobre el Che Guevara. Claro, después tuve que usar toda mi imaginación y desbordada para hacerlo cuadrar y hacerlo entrar en la segunda parte de la novela, donde ya no tenía mucho que ver. Y esa segunda parte de la novela es un encuentro que ellos tienen en Cuba. El Che ya es ministro de Industrias, ya es el Che, pero es ministro de Industrias en ese entonces. Y yo encontré unos documentos, además de leer el maravilloso libro de tu padre, que me sirvió ampliamente, no nada más para esta novela, sino también para Heridas de Agua, porque él habla mucho de Giuseppe Garibaldi, que fue uno de los, componentes de la Legión extranjera de la Revolución Mexicana al mando de Madero. Y bueno, tenía el mismo grado de coronel junto con Villa, que también investigué en otro libro de tu padre. Pero bueno, volviendo al Che y a esta investigación que hice sobre este encuentro que tuvo con una delegación de nicaragüenses, uno de ellos era un pseudo guerrillero que le iba a proponer, mientras el Che era ministro de Industrias, que él quería, digamos, ayuda para consumar una revolución en Nicaragua. Y bueno, el Che le contesta, y hay todo un documento: aquí nosotros somos gobierno y ya no podemos hacer revoluciones. Esto yo creo que él lo contestó desde el lado, digamos, institucional. Pero en el fondo, después volvió a la revolución yéndose a Bolivia. Entonces, bueno, ese fue un episodio que saqué, digamos, con varias cosas. Incluso menciono al libro del Che, menciono varias frases de él tal cual. Soy muy puntillosa en mis investigaciones, siempre me avalo de muchas lecturas para poder llegar a ellas, y me gusta mucho transfigurar la realidad, pero conocerla antes de hacerlo. Entonces creo que es labor de un novelista. Yo no soy historiadora, ni mucho menos, pero sí tengo una gran afición por la historia. Me encanta la historia, la respeto, pero también me gusta la ficción, y para hacer ficción necesariamente tienes que
pues transfigurar la historia, porque no tenemos todos los elementos para saber cómo realmente fueron las cosas, ¿no? Entonces, bueno, volviendo a las 4 anécdotas, estas eran las 4 anécdotas que utilicé. Otra de ellas era, mi padre era marinero, fue marinero. Entonces él iba muchas veces con petroleros, porque casualmente, yo siempre tengo la sospecha que también fue guerrillero, no tengo manera de comprobarlo, pero la realidad, aquí hay gente que lo conoció y puede que sea cierto, ¿no? Pero la realidad es que también navegó en petroleras, al igual que el Che. No se tiene recolección que lo hicieron juntos, pero sí lo hizo. Y otra de las cosas que él hacía cuando llegaba en las petroleras a Nueva York, iba a Times Square, que es una zona como la Alameda, haga de cuenta, llena de gente, llena de teatros, llena... Y como pasaba mucho tiempo aislado en el mar, le gustaba llegar y sentir la gente, así como la sentimos ahora, ¿no? Pasa la gente, uno está paseando al perro, el otro está cargando a su niño, el otro se está mojando, en fin, esa pulsión de vida la sentía en el Times Square cuando llegaba a Nueva York. Entonces, bueno, es una pequeña escena, es un toque nada más dentro de la novela, pero sí es algo que respeté de estas historietas que me contaba mi padre cuando yo no lo pelaba, ¿verdad? Y no pensaba que esto se iba a convertir en donde termina el mar. Denme nada más un segundo. Toda la gente que está parada, tengo seis sillas aquí adelante, acabamos de ponerlas, pásense para adelante, por favor. Nada más tengan mucho cuidado con las cámaras. Le tenemos más lugar aquí adelante para que no se nos mojen, por favor. Para que no se mojen, sí. ¿Qué porcentaje del personaje que leemos es tu padre y en qué momento se convierte en un personaje de ficción? No sé hacer cuentas, pero sí te voy a contar otra cosa que tiene que ver con mi padre y es el título. Cuando lo traje, porque el título es maravilloso. Sí, el título, la verdad, yo soy muy mala para los títulos. Siempre los títulos están en mi obra, pero yo no los he visto. Tiene que llegar la editora a decirme, este era el título. Tiene que llegar alguien a decir, este era el título. Aquí estaba, pero es alguien ahora sí que con oficio de saber. Yo siempre tengo el título equivocado. De hecho, esta novela se llamaba Desde la playa. Y la idea era porque vino de una escena que viví con mi padre que está en la novela, no realmente exactamente igual, pero similar. Estábamos paseando en Acapulco, en la playa, ya vivía él en México, y yo lo había llevado con mucho esfuerzo, que Acapulco, papá, para que veas de nuevo el mar, ¿no? Porque aquí en la ciudad pues no tenemos el mar, y para un marinero pues estar lejos del mar, aunque esté retirado, él vivía en Italia, en una ciudad marina, ¿verdad? Que es La Spezia, que es un puerto militar, además lo llamaban el Golfo de los Poetas. Ahí veraneaba Byron, Dante Alighieri, Schiller, en fin, los grandes poetas. Pero lamentablemente después de la guerra se convirtió en una base de la OTAN y ya tenemos toda la ciudad amurallada, pero bueno, así son las guerras, no traen nada bueno, ¿no? Bueno, volviendo al tema de... ¿A dónde estaba? Ya me perdí otra vez. A la anécdota de donde termina el mar. Lo llevé a Acapulco. Estábamos en la playa y de repente yo toda emocionada, papá, la playa, ¿te gusta? ¿Cómo? Odio la playa. Y yo, ¿cómo? ¿Pero por qué? Es que aquí es donde termina el mar, me dice. Entonces yo ahí me di cuenta que para un marinero estar en la playa era estar en la tribuna, era estar donde ya no hay acción. Y el mar era para él realmente su mundo. Y ya lo tenía que ver desde lejos. Entonces, esto ya no sucedió, pero hay una siguiente escena en la novela donde dice el hijo, bueno, qué casualidad, yo pensé que aquí es donde comenzaba, ¿no? Porque uno obviamente pues tiene diferentes maneras de ver la vida dependiendo de qué momento te encuentras. Para un joven tal vez, o para un hombre de mediana edad, pues ahí es donde empieza el mar, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho simbolismo en la novela. Creo que también hay muchas lecturas. Hay lecturas muy fáciles, porque es una novela fácil de leer. Sin embargo, también hay lecturas más tal vez simbólicas, que hay que ir descubriendo, ¿no? Un poco este trabajo de leer entre línea y línea, leer en las páginas, en los espacios en blanco, de entender, ¿no? Cosas que tal vez ni yo entiendo, ¿no? Porque muchas veces a mí me pasa que escribo cosas que ni yo alcanzo a comprender y de pronto llega un periodista inteligente y dice, tú quisiste decir esto. Qué bueno que me lo aclaras. Qué bueno que me lo aclaras, porque gracias. No lo había yo entendido todavía, pero ya que lo dices tienes razón. Entonces así pasa, ¿no? Como les digo, soy una escritora muy desenfadada, muy
muy poco, digamos, ortogonal o ortodoxa en mis modos. Trato de hacer lo que puedo. De hecho, el español es mi segundo idioma también. Llegué a los 13 años hablándolo muy mal. Siempre digo, hablo muchos idiomas, pero ninguno lo hablo bien. El español también es el caso. Creo que escribo mejor de cómo hablo, porque a la hora de escribir, pues tengo tiempo para pensar, ordenar mis ideas y componer, sobre todo de reescribir, ¿no? Los escritores reescribimos muchos. Métanse, que aquí tenemos más sillas. Aquí tenemos más sillas, ahorita se las ponemos, métanse para que no se mojen. Sí, qué pena que esté lloviendo, pero pues bueno, está fuera de nuestro control este tema. Bueno, es íntimo, ¿no? Es más íntimo así, estamos más cerquita. Ya no se pueden ir, los tenemos cautivos. Literalmente. No. Lluviosamente ya, aunque cautivos. Les caigamos mal, están cautivos aquí. Dice el narrador omnisciente de la novela que cada ciudad tiene su vicio. Sí. ¿Cuál es el vicio de la Ciudad de México? Ay, Dios. Bueno, la Ciudad de México, antes que nada, son muchas ciudades adentro de una misma ciudad. Yo creo que ya hemos rebasado... ¿Las quesadillas de queso? ¿Cómo que cuál? ¿Cuál? Las quesadillas de queso. Las quesadillas de queso. Esos son su vicio. Con queso, sin queso. Exacto. No, bueno, sin queso. creo que la ciudad, dependiendo de qué pequeña ciudad tenemos vicios diferentes. Lo cierto es que hay ciudades que son muy claras en sus vicios, ¿no? Hay ciudades donde hay cafés con pasteles en todas partes, ¿no? Sí. Hay ciudades de pubs, ¿no? Donde todos toman... Buenos Aires es la ciudad de las librerías. La ciudad de las librerías. Entonces creo que se necesita, y viene creo que en esa parte, creo que todos, dice así, cada ciudad tiene su vicio, algunas más a la vista que otras, pero todas irremediablemente cuentan con un sitio al que sus habitantes acuden a mimar placeres y a orear frustraciones. Y creo que eso es lo que es, ¿no? Tenemos siempre la necesidad los seres humanos de hacer algo, y dependiendo del tipo ahora sí que de personaje o de pueblo que somos, hacemos cosas diferentes, ¿no? Entonces aquí sigo. Hay ciudades que son famosas por sus prostíbulos. Las hay adictas a los postres, devotas a los salones de té, aficionadas al masaje, partidarias del juego y un largo etcétera. Gotemburgo, descubrió Aurelio, era una ciudad de pubs. Y bueno, pues ahí hay descripciones como esta. También quiero hablar un poquito de, no sé si hemos hablado de Miami. Bueno, tú me encanta porque tienes subrayado mejor que yo el libro. Sí, no sé, ¿quieres decir algo más? Porque ya no se me ocurre. Yo te quería preguntar, nos cuentas un poco sobre el proceso literario. Nos cuentas que partes de 4 anécdotas y luego que hay un trabajo de investigación histórica para la parte del pasado. Sí. Y a partir de ahí, ¿cómo vas tejiendo la novela? No, les voy a contar cómo inició. Bueno, la llamada esta famosa fue en el 2007. Entonces pasaron 11 años desde que yo escribí la primera escena. La primera escena la escribí en italiano y me arrepentí mucho porque me di cuenta. Yo quería que esta novela fuera un poco mi reencuentro con mis orígenes, ¿no? La pasada novela, Heridas de Agua, es un encuentro con México. Es una novela que va de México, que realmente creo que profeso todo mi amor por México, por la historia de México. Hice una investigación de 8 años para esa novela. Muchos de aquí la han leído, así que saben de lo que hablo. Pero esta novela pretendía ser el reencuentro con mis orígenes. Y yo quería escribirla en italiano, en mi locura, pensando que todavía podía escribir una novela en italiano. Pues yo ya soy más mexicana que el mole, ya no se puede. O sea, ya me di cuenta que sí entiendo, que sí lo escribo, que sí lo puedo traducir perfectamente, pero que abordar el reto de escribir toda una novela en italiano era muy difícil. Además, sabía que ahora sí que mi casa editorial estaba en México, mis lectores estaban en México y que era una locura ir al revés, ¿no? Que yo en todo caso tenía que pretender o aspirar a ser traducida al italiano en esta ocasión. Espero que suceda, pero la realidad es que no la empecé en italiano y la traduje después, porque me di cuenta que esa escena era importante, pero también me di cuenta que esa escena no era el comienzo. Creo que hay veces donde tenía claro el final, pero el comienzo me gusta mucho esta parte de agarrar al lector. Y creo que esa escena no era suficientemente fuerte. Era ya una escena muy coloquial, muy de profundidad, donde se necesitaba llegar
a ella por otro modo, ¿no? Necesitaba ya tener el lector cautivo para llegar a esta escena. Entonces es una escena que puse ya en un capítulo, creo que es cuarto capítulo por ahí, pero es la primera escena que escribí y que escribí en italiano, así que los procesos de la creación pueden ser muy caprichosos. En general siempre tengo esa digamos, manera. Soy muy ordenada porque soy arquitecta en origen, tengo mucha estructura, pero también a la hora de escribir, lamentablemente, es un desorden, porque el acto creativo es un acto muy rebelde y es un acto que sucede en los momentos menos pensados, ¿no? Por ejemplo, algo que les quería contar, escribo mucho en la madrugada, cuando el consciente está muy cerca del inconsciente, entonces por eso mismo no planeo tanto mis escritos, los trabajo mucho para que lleguen a ser algo agradable al lector, pero no los controlo de primera instancia. Salen a veces en italiano, a veces en itañol, porque hay palabras que no existen en italiano o que existen en español, a mí me salen y no. ¿Perdón? No, okay. No, hay palabras que no me salen, digamos, en el idioma que deberían de salirme, y hay algunas veces que no tienen la traducción exacta. Entonces tengo que estar buscando sinónimos, cómo hacerle para poder pues transmitir lo que quiero decir, ¿no? Que al final yo siempre pienso que el lenguaje es un vehículo, es importante, pero no es el objetivo, ¿no? Yo creo que el objetivo es revelar una idea, digamos, transmitir una idea, y cómo lo decimos es importante, sí, pero no es lo más importante. Entonces el lenguaje lo utilizo, me subo a él, a veces lo acaricio, a veces lo maltrato, pero como lo ven, hablo muy coloquialmente. El otro día estaba en una entrevista, me dicen, oye, es que no hablas como escritora. Pues yo no sé cómo hablan los escritores, pero pues yo hago lo que puedo para comunicar, ¿no? Hasta ahí llego. Yo no sabía que había un lenguaje de escritor. Un código, ¿no? Cómico, yo digo. Bueno, algunas gentes tal vez piensan que sí, los escritores deben hablar de una manera muy altisonante, que no usando palabras difíciles. Yo prefiero pues tener un contacto con la gente y no pues hablar de un modo que solo me entienda pues a lo mejor una poquísima parte, ¿no? Muchísimas gracias por esta. Gracias a ustedes, perdón que siguen estando cautivos. Tenemos que terminar esta presentación. Ya se nos acabó el tiempo. Les damos las gracias, Claudia. A ver, si estoy bien, el precio está en $2.48. Precio para esta feria. Claudia, de verdad, bienvenida a la brigada. Muchísimas gracias. Un placer. Ahora sí que es la primera y no será la última. Me encanta haber abierto esto. Así que es padrísimo ser la primera. Bueno, estamos inaugurando y bueno, que además tiene un programa increíble. No se lo pierdan, realmente. Yo lo estuve viendo y voy a estar viniendo. Además, vivo aquí en el centro. El señor Bracho también. Somos partidarios del centro de la Alameda. Qué bonito. La verdad, lo dejaron muy padre. Y qué padre que tenemos este espacio para hablar de libros. Pues bienvenida, ahora sí que esta es tu casa. Vamos a tener a Claudia muchas más veces en nuestras ferias. La verdad es un gran hallazgo. Muchísimas gracias. Claudia va a estar firmando libros en esta mesa. Vamos a intentar meternos lo más posible para que esta pobre niña no se nos empape. Y vamos a dar paso a nuestra siguiente.